decíamos antes de irnos a publicidad, Amador, hoy vamos a dar algunas pautas, sobre todo a los padres, para que los celos entre hermanos no causen futuros problemas. Y es que en las familias yo creo que la llegada de un integrante nuevo ocasiona conflictos, y en este caso es el hijo mayor, ¿no?, el que se suele sentir desplazado. Sí, en general ese sentimiento de resentimiento, valga la redundancia, de un niño por la llegada de su hermano porque se siente desplazado, es más frecuente por la llegada de un hermano, es decir, del mayor hacia el pequeño. Pero a veces también ocurren del pequeño hacia el mayor, o entre hermanos que se llevan unos cuantos años. O sea, lo más frecuente es el nacimiento de un hermano porque se siente desplazado. Parece que de ser el foco, el centro de atención hasta ese momento, se desplaza el centro de atención, el sol de la casa, el rey de la casa pasa a ser el hermano pequeño y se siente un príncipe destronado. Este sentimiento, que es muy irracional, como todos los sentimientos, más en niños pequeños, le causa un sufrimiento importante al pequeño y altera a veces su conducta de manera significativa, hasta el extremo de poder preocupar a los padres. Celos que pueden comenzar desde el embarazo, ¿no?, desde que la madre está embarazada. Sobre todo los padres, ¿cómo tendrían que decir a su otro hijo esta noticia? Bueno, lo primero es que la llegada del nuevo hermano no tiene que ser una sorpresa. Hay que ir preparando al niño, como se hace ya con más naturalidad que antes, ¿no? Pues la mamá está embarazada, lo sabe ya todo el mundo muy pronto, aparecen las ecografías, saben que va al ginecólogo, a los controles. Quiero decir que esto se habla ya con mucha naturalidad en las casas y por lo tanto ya forma parte de esa experiencia que el niño pequeño va teniendo. Y hay que hacerle partícipe para que, bueno, pues vas a tener un hermanito, vas a poder jugar con él, siempre desde la perspectiva más positiva, va a estar acompañado, vais a poder hacer un equipo. Es decir, desde una perspectiva de hacerle partícipe de ese nacimiento próximo de su hermano, no de que va a ser relegado, no lo piensa en ese momento, pero podría empezar a pensar que tanto preparativo de la habitación, tantas idas y venidas, tantos regalos ya incluso antes de que el niño nazca, le están desplazando. Parece que ya empieza a ser un poco, estar descentrado de respecto del cariño de los padres. Entonces hay una manera de prevenir esto preparándole para el nacimiento. Y también algo que es muy importante, Verónica, es no hacer cambios muy importantes en la vida del niño justo antes o en el momento del nacimiento del hermano o cuando el hermanito llega a casa. Por ejemplo, no es oportuno llevarle a la escuela infantil justamente cuando viene el pequeño a casa, no es conveniente sacarle de su habitación para que el hermanito ocupe la suya, o que tenga que dejar su cuna o una cuna grande para que el hermanito ocupe la suya, porque entonces sí que físicamente se va a sentir desplazado. Si nosotros tenemos pensado hacer esto, porque van a hacer un hermano, hay que reestructurar la vida de la casa, habrá que hacerlo antes o bastante después, pero no en el momento ni de forma inmediata al nacimiento. Esto es muy desaconsejable, porque entonces sí que se siente desplazado. Ya se siente desplazado cuando durante 2 o 3 días la mamá no está en casa, todo el mundo está preocupado, ¿dónde está?, ¿cuándo vendrá? También hay que prepararle para esto. Es conveniente, si puede ir al hospital y, bueno, ver a la mamá, al bebé, ver a tu hermano pequeñito, hacerle partícipe de ese gran acontecimiento que es el nacimiento de un nuevo hermano, ¿no? Esto tendrá además consecuencias positivas, ¿no?, también para el futuro. Sin ninguna duda. O sea, estamos hablando de prevención. Prevención durante el embarazo, en el momento del parto, en el momento de llegar a casa el pequeño, para evitar que se genere ese sentimiento de haber sido desplazado, de inseguridad respecto del cariño de los padres, de haberse descentrado el centro de atención de la casa a un hermano pequeño que se ve como un intruso, como un rival, porque el origen de los celos es ese sentimiento de rivalidad. También es importante que el momento del nacimiento del hermano pequeño, se acompañe de muchas atenciones al hermano mayor. No es conveniente, por ejemplo, que esté presente cuando viene la mamá a casa con toda la parafernalia del niño, todas las parafernalia que las mamás y los papás llevan a casa cuando vienen de la clínica, unas horas después, porque la mamá y el papá vienen nerviosos, hay que ajustar todo un poco en la casa, y
el niño querrá intervenir, querrá acercarse a su hermanito, y a lo mejor recibe un rechazo de padre, quita que estás estorbando, deja que... Eso es malísimo, eso hay que evitarlo en lo posible, porque entonces sí que aparece ese sentimiento de ser rechazado. Los padres de manera inconsciente, a veces superados por la situación en ese momento, porque hay que adaptar la vida familiar al nuevo miembro de la familia, pues pueden hacer cosas de manera inconsciente. Y esto el niño pues lo puede ir, vamos a ir madurando inconscientemente, valga la malísima expresión, y generar un resentimiento que luego se va a manifestar con frecuencia, no de manera inmediata, porque las manifestaciones de los celos, que luego hablaremos de ellas, seguramente no son a veces inmediatas, sino semanas, meses después, incluso más tarde. O sea, es decir, una vez ya que ha llegado el nuevo hermanito y si no se han hecho estas medidas de prevención, como bien dices, los celos no van a aparecer en esos días posteriores, ¿no? Sino que van a pasar meses. ¿Cuánto puede pasar para que un niño comience a cambiar su comportamiento? Bueno, esto es muy variable en función del niño, ¿no? Está claro que los celos son especialmente significativos en cuanto a alteración de la conducta del niño a partir de los 4 años del niño. Por ejemplo, un niñito que tiene un hermanito cuando tiene 2 años y medio o 3, a los 4, cuando el niño ya tiene un año más, se manifiestan más los celos, aunque antes han estado más o menos ocultos, con manifestaciones menos claras, pero son especialmente significativas para los padres a partir de los 4 años, pero ya digo que pueden estar presentes antes. Pueden ser expresiones regresivas, como un retroceso en el nivel madurativo del niño. O sea, empieza a hacerse pipí cuando llevaba 2 años controlando el pis. Empieza a chuparse el dedo, a coger el chupete. A imitar, ¿no?, a ese bebé. A regresar a etapas inferiores para atraer la atención de los padres. Empieza a balbucear, a articular peor la voz, a hablar como un bebé, para parecerse al pequeño y para ser el centro, tratar de ser el centro de atención. Esos son movimientos regresivos o de regreso a la etapa de inmadurez, ¿no? Y eso ya sorprende, pero muchas veces está el origen ahí, ¿no? Si duerme bien puede empezar a tener pesadillas y además pueden aparecer manifestaciones más, vamos a decir, positivas, no en cuanto que sean buenas, sino que se manifiestan con agresividad que puede ser explícita, un arañazo al niño cuando los padres no están presentes, un golpe, un pellizco, o apretarlo fuertemente como que te quiero mucho pero te hago daño, cosas de este tipo, ¿no? O incluso dirigidas hacia la madre o hacia el padre, tirar la pasta de los dientes por el suelo, cualquier cosa que moleste a los padres y que hace que nos trata de buscar la atención, que ese es el sentido. Al sentirse desplazado trata de llamar la atención, o bien con conductas regresivas, el regreso, vamos hacia atrás en la maduración, o bien con manifestaciones más o menos explícitas de agresividad, y a veces pues, puede ser pellizcos, golpes al pequeño, ¿no? ¿Y qué es lo que deberían de hacer los padres cuando el hijo mayor está manifestando este tipo de comportamientos? Bueno, primero hemos dicho la prevención. Sí. Eso es lo primero, pero si no hemos tratado de prevenir, no lo hemos logrado, o a pesar de todo, pues también esto depende de la personalidad del niño. Porque, a veces no es todo de los padres, ¿no? No solamente de los padres, cada niño tiene una personalidad con una base genética muy importante y luego se va a desarrollar en un contexto familiar, social, cultural, etcétera, ¿no? Pero también podemos hacer cosas después, que no son una prevención, vamos a decir, primaria, previa a que haya nacido el niño, sino simultáneamente con el nacimiento del niño. Importantes, además de andar por casa, que no son especialmente complejas. En primer lugar, sin que esto sea desde un punto de vista jerárquico, es que nosotros tengamos muy claro que no podemos desplazar al niño en el cariño. El tiempo son 24 horas y el pequeño requiere mucha atención en los primeros meses de vida, pero siempre tenemos que tener claro que tiene que haber momentos para el mayor en los que él sea el centro del cariño y de la atención, y procurar al mismo tiempo que las manifestaciones más importantes de cariño al pequeño, pues no es que sean a escondidas, pero cuando el otro se ha dormido, cuando no está, cuando está en el cole, en la escuela infantil. Cuando la mamá tiene que dar de mamar al pequeño, pues no tenemos que rechazar que esté presente ahí, porque no parecería algo como secreto, como algo un poco oscuro, y además se sentiría también rechazado. Que esté presente. Aprovechamos, por ejemplo, para contarle un cuento, para que ocuparnos también de él. Segundo,
hacerle partícipe de la atención del pequeño. Tráeme los pañales, lleva el pañal al cubo de la basura, tráeme el gel, vete a ver si está dormido, vete a ver lo que está haciendo, hacerle mayor. ¿Cómo nos podemos ocupar también del mayor, Verónica? Pues dándole pequeños privilegios, a acostarte un poco más tarde, acompañar al papá o a la mamá a esto o al otro, que el pequeño no puede, tú eres mayor y tú puedes. Que se sienta, ¿no? Que se sienta más mayor, pero de una manera totalmente natural. Ya vemos que esto no hace falta grandes cosas, pero sí tenerlo muy en cuenta. Y después reconocerle sus logros. Esto es importante. Todos necesitamos reconocimiento, desde muy pequeños. Reconocimiento real por hechos reales, por buenas conductas. Tampoco hay que exagerar. Pero sí que cualquier acción positiva, cualquier buen comportamiento tiene que ser muy reconocido. Tenemos tendencia siempre a criticar, a desvalorizar porque has hecho esto mal, y siempre se dice que en educación es fundamental educar en positivo. Frente a una crítica, 3 reconocimientos, por decirlo de alguna manera. Pues has hecho esto bien, y manifestarlo con lo que se denomina también como atracón de cariño. Besos, achuchones, contacto físico. Contacto físico porque lo necesitan como las plantas necesitan el agua en pleno verano y en sequía. Más datos podríamos dar. No compararles a lo mejor también eso. Evitar las comparaciones. Ahí has centrado muy bien la cuestión. Debemos evitar las comparaciones y eso se ve entre niños entre hermanos mayores. Por ejemplo, de 6 y de 4 años. El mayor con el pequeño. Vamos a ver, hay que querer a los hijos y todos pretendemos hacerlo y creo que es lo fundamental, como son, cada uno con sus cualidades, con sus menores cualidades, con sus déficits o deficiencias, si se puede hablar así en un niño que tiene toda la potencialidad, pero quererlos como son. Y por lo tanto, comparar a los hijos las notas, es decir, el desarrollo físico, la capacidad de resistencia, los éxitos deportivos especialmente, es absolutamente negativo, motivo no ya de celos, sino de baja autoestima, de minusvaloración personal, niños tímidos, acomplejados, que tienen dificultades para adaptarse al mundo, no solamente en el ámbito familiar, sino al mundo social. O sea, rechazar absolutamente por completo las comparaciones. Otro aspecto, pues vamos a jugar todos con el pequeño. Se puede jugar cuando el niño ya es un poco mayor, los 2 hermanitos con los papás. Incluso cuando son un poco mayores los niños, hacer equipo contra el padre o contra la madre, jugando al parchís, jugando a lo que fuere, ¿no? Es decir, para que no es que rechacemos al padre, no es que vayamos en contra, pero unimos a los pequeños para que se sientan fortalecidas sus relaciones, ¿no? Fíjate la de... Bueno, pautas que podríamos estar aquí, Amador, toda la noche. Muchas, ¿no? Que es un placer tenerte aquí, podríamos estar mucho tiempo más, pero que por lo menos estas pequeñas pautas y estos consejos, estas recetas que les hemos dado, les sirvan para algo. Gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias, Verónica.